ya vimos todo peritoneo, ¿sí? Aquí lo que dice, está mostrando que los órganos, decíamos que están atrás, son ¿qué cosa? Retroperitoneales, ¿verdad? Lo que está por debajo van a ser infraperitoneales, ¿sí? Muy bien, o subperitoneales. Y los únicos órganos, decíamos que estaba dentro de la cavidad, ¿quiénes van a ser? Ovarios, genial. Muy bien, ahora vamos a ver la arteria aorta, ¿sí? Entonces, la arteria aorta abdominal, ¿sí? Ella es continuación de la arteria aorta torácica, ¿verdad? Recuerdan que la arteria aorta tenía porción así, ascendente, después hace ¿qué cosa? El arco o callado aórtico, y desde el AT4 es aorta descendente, que tiene dos porciones, ¿verdad? El diafragma me divide la aorta descendente en una porción torácica y en una porción abdominal, ¿sí? Entonces se origina como continuación de la arteria aorta torácica cuando atraviesa por nuestro hiato aórtico, ¿sí? Ahora, ¿dónde va a terminar? ¿Sí? A nivel de la L4 o disco intervertebral que se encuentra entre la L4 y L5. Ahí va a terminar originando dos ramas terminales, ¿sí? Una arteria ilíaca común derecha, ¿sí? La arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. Entonces va a originar esas dos ramas terminales, ¿sí? Y tienen que recordar que ella siempre está un poco más a la izquierda de la línea media, ¿sí? Un poquitito más a la izquierda de la línea media, ¿sí? A diferencia de mi vena cava, la vena cava está un poco más hacia la derecha, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales que va a originar? ¿Sí? La arteria aorta, así tiene una clasificación así, de ramas que van a ir a la pared, se van a llamar de ramas colaterales parietales, ¿sí? Y ramas colaterales viscerales, ¿sí? Entonces son dos así, ramas colaterales parietales y ramas colaterales viscerales, ¿sí? Las viscerales, ellas se vuelven a subdividir o a clasificarse, ¿sí? En ramas viscerales que van a ser pares y ramas viscerales que van a ser impares, ¿sí? Entonces, ramas colaterales parietales. ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales parietales? Así, la arteria aorta, yo siempre digo así, atraviesa el diafragma, ¿sí? Y cuando atraviesa el diafragma es como que le agradece al diafragma porque le permitió pasar, ¿verdad? Entonces la primera rama colateral que origina mi arteria aorta van a ser las arterias frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores, ¿sí? Entonces el diafragma forma la pared superior del abdomen, ¿sí? Entonces esas van a ser las primeras ramas, son estas que están aquí, ¿ven? Después, ¿qué más? Originan a las arterias lumbares, ¿sí? 5 arterias lumbares existen, ¿sí? Nosotros vemos aquí, ¿ven? ¿Cuántas arterias lumbares hay ahí? 4, ¿verdad? ¿Cuántas son? 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué? Porque aquí vemos 4, porque la quinta arteria lumbar, en realidad ella está naciendo de aquí, ¿ven? De la arteria sacra media, ¿sí? Que es otra rama, ¿sí? Que es otra rama colateral parietal. Entonces, ramas colaterales que van a ser parietales, entonces tenemos la primera va a ser la frénica inferior, ¿sí? Después vamos a tener a las arterias lumbares, ¿sí? Y después tenemos a la sacra media, ¿sí? Muy bien, ahora las ramas colaterales que van a ser pares, ¿sí? Vamos a decir, viscerales pares, ¿ok? Usted tiene que pensar así, ¿qué víscera yo tengo que es par? ¿Yo tengo un riñón o dos riñones? Dos riñones. Entonces tiene que existir una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Por encima de los riñones están las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? También origina una suprarrenal media derecha y una suprarrenal media izquierda, ¿sí?
Y también origina a las arterias gonadales. ¿Sí? ¿Qué son las arterias gonadales? ¿Qué serían? Este que está aquí, esta arteria aorta, ¿sí? ¿Es de un hombre o de una mujer? ¿Qué les parece? ¿De un hombre o de una mujer? No se puede saber aquí, ¿verdad? No hay forma de diferenciar aquí si es de un hombre o una mujer, ¿sí? Por eso le llaman de arterias gonadales, ¿sí? Pero ustedes en la morgue, ¿sí? Si están viendo, estas son las arterias gonadales, ¿ven? Aquí está la gonadal derecha, aquí la gonadal izquierda. Si ustedes en la morgue ven un cadáver masculino y ven estas arterias se van a llamar como arteria testicular. ¿Ok? Ahora, si es un cadáver femenino y ven esta arteria, ¿cómo se va a llamar? Arterias ováricas. ¿Sí? Entonces, cuando yo no sé el sexo, ¿sí? Yo llamo arterias gonadales. ¿Entienden? Entonces, miren que yo siempre pienso así. Una arteria, ¿sí? Una arteria que esté cerca de algo, ¿sí? Siempre va a vascularizar a esa estructura. Pero fíjense, así es mi arteria aorta. Así. Y mi arteria aorta, ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Arteria ilíaca interna, arteria ilíaca externa. Lo mismo aquí, ilíaca externa. ¿Sí? Ahora, aquí están los testículos. Voy a colocar aquí los testículos. ¿Sí? Para mí, fíjense, aquí está la arteria aorta. Para mí nunca hacía sentido que de aquí esté naciendo la arteria que va a ir al testículo. ¿Entienden? ¿Por qué se gastó tanto material habiendo aquí arteria cerca? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué se gastó tanto material? ¿Por qué se gastó? ¿Cómo? Muy bien. Genial. Porque aquí, nosotros vimos en la clase pasada que aquí se formaba el testículo. ¿Recuerdan? En una estructura común con el riñón. Eso vimos en la clase pasada. Y entonces aquí de mi arteria aorta, de aquí ya sale la arteria para el testículo. ¿Sí? La arteria testicular. U arteria ovárica, porque también el ovario. ¿Sí? Entonces cuando desciende en su sitio definitivo, trae consigo su arteria. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos así, de vuelta, arterias o ramas colaterales viscerales pares, ¿sí? Las arterias renales, ¿sí? Las arterias suprarrenales medias, ¿sí? Porque existen arterias suprarrenal superior, media e inferior, ¿sí? Muy bien, y las arterias gonadales, porque son dos gónadas también, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cuáles van a ser las ramas colaterales viscerales impares? ¿Sí? Estas que están aquí, ¿ven? Nacen de la parte de la cara anterior de la arteria aorta. El tronco celíaco, ¿sí? La mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿sí? ¿Por qué impares? Porque fíjense, era un solo tubo, ¿entienden? Y salió ramas para ese único tubo, era impar, ¿entienden? No había dos tubos aquí, había un intestino primitivo. Entonces, a partir de esto se originan ramas para lo que ya vimos hace rato. Muy bien, entonces van a ser aquí el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿sí? Entonces vamos a ver de vuelta aquí. De vuelta. Si se les pregunta a ustedes, ¿cuáles son las primeras ramas colaterales? Van a ser las frénicas inferiores, o también se le llaman de diafragmática inferior, ¿sí? Entonces van a ser esas. Después fíjense, aquí las arterias lumbares y aquí la sacra media, esta, ¿ok? Y las arterias viscerales impares, la que primero nace es el tronco celíaco. Después tenemos la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿sí? Y las que son pares vamos a tener ¿qué cosa? Aquí la suprarrenal media, ¿sí? Estas van a ser las arterias renales, ¿sí?
y aquí están las arterias gonadales. Si esto era un nombre, ¿cómo se iba a llamar? Arteria testicular derecha y arteria testicular izquierda. Si es mujer, ovarios. ¿Ven? Las arterias ovarias. Muy bien, ahí otra vez, miren en esta imagen para ver de vuelta. ¿Ven aquí? Las frénicas inferiores, ¿no? El tronco celíaco, ¿sí? La mesentérica superior, la mesentérica inferior. La suprarrenal media, la arteria renal, las arterias gonadales, ¿sí? Y aquí están las arterias lumbares, ¿ven? Aquí están las arterias lumbares, ¿sí? Aquí estamos viendo esta, ¿ven? De la sacra media sale aquí la última arteria lumbar. Muy bien, entonces sería eso, ¿sí? Ok, vamos a ver el estómago. No, es que sí, oí de mi puntero, por eso me estoy dudando. Es que sí, ¿sabes? ¿Qué cosa? Ok, esa diapositiva, no solamente el que hizo la clase estaba haciendo un chiste, que parecía esto un hombre. Por eso que vos haces su pinta ahí. Por eso no solo hombre ahorita, en realidad era un chiste nada más. ¿Sí? Entonces, estaba procurando no que sea ese. Ok, ahora vamos a ver al estómago. ¿Sí? Entonces fíjense, el estómago ya nosotros vimos hace rato aquí. ¿Ven? Es la porción dilatada del tubo digestivo. ¿Sí? Que se extiende desde donde, aquí vimos, desde el esófago hasta el duodeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo el estómago? Él está produciendo el jugo gástrico. ¿Sí? El jugo gástrico. El jugo gástrico es ácido. ¿Sí? En histología van a ver, yo sé que todavía no vieron en histología, pero van a ver que el estómago tiene muchos tipos de células. ¿Sí? Una de ellas se llaman células parietales. ¿Sí? ¿Qué hacen las células parietales del estómago? Ellas producen el ácido clorhídrico. ¿Sí? O sea, ellos producen el ácido clorhídrico. ¿Sí? Este es el hidrógeno que le va a hacer ácido con el cloro, ¿verdad? Entonces ácido clorhídrico. Fíjense, es muy importante, así pequeños datos que nosotros decimos, después eso les tiene que servir a ustedes. ¿Sí? Miren que hay una pregunta, yo creo que procuré, pero no encontré. Vamos a ver si hay este tema. Aquí, les quiero mostrar. El estómago, entonces, produce el ácido. ¿Sí? Ahora, el estómago presenta... ¿Por qué no le hablé la clase? Ahí. Aquí, el estómago, vamos a estudiar enseguida, es todo dos, ven aquí, dos porciones, dos curvaturas, dos orificios, dos caras, dos puertas. Ahora, miren acá, dos orificios, uno superior, este se llama cardias, ¿ven? Y uno inferior, este que está aquí, se va a llamar píloro, ¿ok? Entonces el cardias es el orificio superior y el píloro es el orificio inferior. ¿Sí?
Entonces miren aquí, miren cómo es el píloro. Les voy a mostrar aquí en esta imagen, acá. ¿Ven el píloro? ¿Ven? Tiene una capa muscular, ¿no? Que funciona ahí como un esfínter. Se llama esfínter pylori. ¿Sí? ¿Cómo? No. Ese es para que se mantenga en el estómago, ¿no? Para que después vaya al duodeno, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería mostrar, cuando estábamos hablando acá de que el estómago produce ácido, ¿sí? Una pregunta que salió en el Reválida sobre esto. Entendiendo así pocas cosas, nosotros podemos razonar. Es estenosis hipertrófica del píloro. ¿Cómo escribiría esto en portugués? Estenosis hipertrófica do píloro, ¿verdad? Do píloro. Sí, pero píloro va a escribir así píloro, ¿no? Tem um acento. Ah. Píloro. No. Y proba es con esto, ¿no? Isso. Vamos a ver. Ok, les quería mostrar un caso clínico que salió en las pruebas prácticas del Reválida, ¿sí? Miren, es solamente pensar, estenosis significa ¿qué cosa? Estenosis significa disminución del calibre, ¿entienden? Disminuye. Entonces era una señora, una mamá, que le llevaba a su hijo en mano, ¿sí? Y decía, no sé qué le pasa a mi hijo, porque él se alimenta, toma su leche, y después de tomar su leche vomita, y vomita y la criatura después vuelve a llorar, como parece que está con hambre, ¿entienden? Y lógicamente tenía hambre la criatura, porque miren lo que pasa, se alimenta, mas aquí no puede pasar, y entonces el bebé, ¿qué hace? Vomita, ¿entienden? Entonces el bebé se va así mal, deshidratado, ¿sí? Va vomitando, ¿sí? Y una de las cosas que pedía así era decir cómo iba a estar el laboratorio de ese bebé, ¿sí? Uno tenía que pensar qué tiene el bebé en su laboratorio, y uno tenía que ver que el bebé está vomitando. ¿Qué es lo que está vomitando? Vomita su leche, pero está vomitando esto que produce el estómago. Entonces está perdiendo el hidrógeno y cloro, ¿sí? Y esto es lo que hace que se quede ácido, ¿sí? Y entonces si él pierde ácido, ¿sí? Él va a quedar ¿con qué? Con una alcalosis, ¿sí? Lo contrario de una acidosis es una alcalosis, ¿sí? Y entonces el bebé tenía ¿qué cosa? El bebé se hizo su laboratorio y tenía así una alcalosis metabólica, ¿sí? Alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿sí? ¿Por qué hipoclorémica? Porque está perdiendo cloro, ¿sí? Está perdiendo cloro. Entonces, alcalosis metabólica hipoclorémica, hipocalémica también, pierde también potasio. Entonces, si nosotros estamos viendo nada más la introducción de lo que es el estómago, ¿sí? Esta medida produce ácido, ¿sí? ¿Para qué necesitamos algo ácido ahí? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, ayuda a la digestión, pero piensen así. Hay otra forma, la saliva, por ejemplo, ¿sí? Ya produce enzimas para poder realizar la digestión, pero no es ácido, ¿sí? Entonces, ¿por qué algo tan ácido? pH de 3 más o menos, ¿sí? ¿Por qué algo tan ácido que hasta inclusive nos puede hacer daño a nosotros, ¿sí? ¿Por qué así? Fíjense, el estómago produce mucus, ¿sí? Así está aquí, más o menos para que entiendan esto. Aquí el estómago, vamos a hacer, a ver, aquí, el estómago produce una capa de mucus, ¿sí?
y el ácido está aquí. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Las células del estómago están así aquí. ¿Entienden? Ellas no entran en contacto, las células no entran en contacto directo con el ácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una capa de mucus ahí que está protegiendo a esa célula. Entonces el estómago puede resistir porque produce esa capa de mucus. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la persona, fíjense, regurgita? Cuando esto que está aquí, el ácido, hay personas que regurgita y esto va para arriba. ¿Entienden? El epitelio que tiene el esófago no está adaptado para soportar esto, no produce el mucus, ¿sí? Entonces, eso es lesivo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos algo que nos puede lesionar? Porque fíjense, ayuda para la digestión genial, ¿sí? Pero fíjense, esa manzana que yo estoy comiendo, ¿sí? Eso va a entrar, y por más de que yo lave, eso va a entrar por microorganismos, con certeza. Y entonces esa bacteria que viene aquí, hay muy pocas las que pueden sobrevivir al ácido del estómago, ¿sí? Entonces eso nos sirve también a nosotros como un mecanismo de protección, ¿sí? Un mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque hay muy pocas las bacterias que pueden sobrevivir a ese ácido, ¿sí? Entonces, produce ácido clorhídrico. Pero así, el estómago produce muchísimas cosas, ¿sí? Dime. ¿Es qué? Ah, sí, era ese mismo. Esa es la respuesta posible. Más así, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que pocas cosas que nosotros decimos, eso tiene que servirnos a nosotros, ¿sí? Miren que estaba diciendo que el estómago produce muchas cosas, no solamente eso, ¿sí? El estómago produce algo que se llama factor intrínseco. Professor, mas como foi a pergunta do revalida? No, eso era un examen práctico, ¿sí? Ese es un examen práctico. Yo rendí ese examen, ¿sí? Era una señora que iba con su bebé en brazos, el práctico es directamente con... Entonces, ella se iba y decía que su bebé estaba perdiendo peso, ¿eh? Y el bebé llegaba mal, en realidad era una muñeca, ¿verdad? Y entonces, lo que ocurría era, ella relataba que el bebé se alimentaba, ¿sí? Y después de alimentarse vomitaba, ¿sí? Vomitaba. Y decía así, la señora decía, yo acho que mi filha ainda está con fome, pareciera que está porque quiere más leche, ¿eh? Y entonces eso es característico de una estenosis hipertrófica del píloro, ¿verdad? Donde el alimento no pasa. Y entonces vos tenías que hacer el atendimiento inicial a esa criatura, ¿verdad? Aí, no caso, tem que fazer uma regurgitação do vômito. Sí, más así, hay muchas más cosas que había mucho más datos ahí para guiarte en una estenosis hipertrófica del píloro. Por ejemplo, tiene así un sinal da oliva, ¿verdad? Entonces, la criatura al vos hacer el examen es así. Yo no sé si ya les conté que yo rendí el examen, ¿no? Ok, yo rendí el examen de reválida. El escrito yo pasé, ¿eh? Cuando uno pasa el escrito tiene 3 oportunidades para hacer el práctico, ¿sí? El práctico ya es más difícil, dime. A ver. No, estos son... A ver. Es así, nomás. Esa es la doenza, pero no es así el examen, no es así el examen del reválida, ¿sí? Lo voy a ver.
si procuramos vamos a encontrar. Tá, mas isso passou. No pasé. A ver, no, ese es escrito también, no es así. Más o menos les voy a mostrar, les voy a decir cómo es el examen, ¿sí? El escrito yo pasé. Cuando uno pasa el escrito tiene 3 oportunidades de hacer el práctico, ¿sí? Y el práctico es así, uno tiene que hacer exactamente como quieren en cuanto al protocolo, ¿sí? Es muy protocolar todo lo que tienen que hacer. Y en el práctico uno tiene que saber hablar bien el portugués y tiene que ser rápido, ¿sí? Porque solamente uno tiene 10 minutos, ¿sí? Solamente tiene 10 minutos por estación. Así, el primer examen práctico yo me fui sin practicar y no hay forma de irte sin practicar, ¿eh? Mas sí o sí uno tiene que rendir el primer examen, porque si no hace ese primer examen pierde las otras 2, ¿sí? Entonces ahí ya colaboré un 4.100 reales. Entonces me fui, mas si era necesario, uno tendría que hacer 4.100 reales para el examen. Entonces me fui y así, realmente fue algo, nunca rendí un examen parecido así, ¿eh? Te da así como una batedera en el pecho, ¿eh? Porque son así, son consultorios reales, el examen es en un hospital, ¿eh? Entonces uno se queda así por detrás de la puerta y los otros también, hay varias puertas. Y entonces suena un silbato y uno entra, ¿eh? Entra al examen y hay 3 cámaras, ¿sí? Y supongamos esta es la cámara de Adriel, ¿verdad? Yo tengo mi carta, ¿cómo se llama? Acá, mi crachá, y ahí yo me voy y me presento a la cámara. El llegar oral es candidato para la revalidación de diploma, ellos captan, te van y te sentás, ¿verdad? Y entonces uno tiene que hacer el atendimiento ahí, ¿verdad? Como si fuera un consultorio mismo, ¿verdad? Hasta ahora sí, fíjense que es tan rápido que tiene que ser, se quedó así, uno llega assim, bom dia, sou o Dr. Edgar Toral, eu sou médico responsável pelo seu atendimento, você pode falar para mim seu nome, idade, profissão e onde você mora, pero bien rápido. Y viene así, ¡pum! No hay forma de estar enrolando ahí. No hay forma de decir, ¿você pode falar para mí seu nome? Fala aí. Y su sobrenome no. Es así, rápido. Uno va a solicitar examen. Supongamos esta criatura, que yo estaba sospechando que él iba a perder muchos iones, ¿eh? Yo necesitaba pedirle electrolitos, ¿sí? Entonces se pide así, solicito sodio, potasio, cloro, magnesio, fosfato, calcio. En esa velocidad, que no hay forma de estar enrolando ahí, ¿sí? Entonces es rápido. Y así, la segunda que me fui me faltó 5 puntos, ¿eh? Y en el último que rendí me faltó 6, más hice el recurso y terminó faltándome 2, ¿eh? Más así, no es el examen difícil, el examen no es difícil, porque así, yo no tuve tiempo para practicar, ¿entienden? Y eso es practicar. Se hace así un esqueleto. Hay un esqueleto y uno tiene que hacer así, rápido. Porque la evaluación del examen no es ahí, no está el evaluador ahí. Son las cámaras que después ellos ven, ¿entienden? Son captadas por las imágenes. Entonces uno tiene que verbalizar, tiene que decir todo, ¿sí? Y entonces si uno no practica es difícil. La dificultad no está en el diagnóstico ni tratamiento. Uno va a tratar y va a diagnosticar y va a tratar. Eso no es difícil, ¿sí? Lo difícil es hacer protocolarmente, ¿eh? Entonces ahí es donde es complicado, ¿verdad? ¿Cómo? No, porque difícil es la prueba oral del amor, ¿verdad? Creo que nossas provas orais é como se fosse um treinamento, porque você não pode, normalmente no Brasil, né? Não sei aqui, porque eu nunca passei por uma consulta, mas normalmente no Brasil, quando você chega para o médico, às vezes ele faz todo aquele protocolo, você não sabe qual protocolo que ele vai fazer com você, Sim. Então você não tem, por exemplo, uma base, entendeu? Eles perguntam, lógico, se você tem alergia a algum medicamento, mas o certo seria o médico falar tudo que ele vai fazer com você e por que ele está fazendo.
Sim. E creio eu que a revalida é mais ou menos assim. Eles querem que você faça a ação e fale o porquê que você está fazendo aquilo e cada procedimento, né? El problema es que en el revalida es el tiempo. Ustedes reclaman a veces, no sé, rotación, parece que es muy corto. No, rotación es ya el corazón de ustedes cuando estén. Allá ustedes van a ver lo que es el corto tiempo. No da tiempo. Vos tenés que hacer el atendimiento y es algo que no se hace de esa manera en Brasil. ¿Sí? No hay un atendimiento de 10 minutos con todo lo que ellos piden. ¿Entienden? Esa es la gran dificultad. Porque ahí, siempre nosotros decimos, para cuando hay un dolor, nosotros dolor era Alicia, no sé si ya les dije. Y eso también es en Brasil. Eso también es en Brasil. Mas si yo tengo un consultorio, voy a preguntar ahí, ¿hace cuánto tiempo te está doliendo? ¿Hace cuánto tiempo? Antigüedad. Localización. ¿Dónde te está doliendo? Y va a hablar así. Ahí me responde. ¿Cuál es intensidad? Él le pregunté, de 0 a 10, 110 es dolor. Y ella va a ir conversando así conmigo. En un consultorio estaríamos conversando así. Mas en el examen no es así. No hay ese tiempo de conversa. Aí você vai falar assim, tem uma dor aqui. Aí o nosso aí diz, ok, você pode falar para mim, faz quanto tempo que está doendo? Onde que está doendo? Qual a intensidade dessa dor? Como que é essa dor? Essa dor irradia para algum lugar? Melhora ou piora com alguma coisa? Es así de rápido. Y después le da el tiempo que responde el actor. Y el actor parece de propósito. Entonces, acho que está doendo aquí. Fala lento, despacio. ¿Entienden? Sí, oye eso. Así. Para nosotros así, una tumoración. Silita forzo como reset. Situación, límite, forma, tamaño, consistencia. Y uno tiene que decir rápidamente. Entonces la dificultad está en ese examen práctico. Y que son muy protocolares, ¿entienden? Y en un examen así que yo rendí, es que uno ya tiene en la mente, ingresa y sabe que va a encontrar ahí alguna enfermedad, algo. Cuando yo entré en un examen, yo ya tenía en mi mente era, bom dia, soy doctor Gilberto Torales, soy médico responsable. El saludo ya estaba así, porque eso puntúa, ¿entienden? Entonces ya tenía así, vos entrás y te así, en la mesa está pegado así, lo que vos tenés que hacer. Y ahí decía así, você está en una reunión como secretario de salud, no era una doença. Y entonces era una reunión, imagínense, yo estaba preparado para tratar una doença, pero era una secretaria municipal de no sé qué cuándo. Y él dijo, está doendo alguna cosa, ¿no? Si era... Ahí no había Alicia. ¿Y saben qué era el caso? Era salud indígena. ¿Sí? Y ella se fue porque le preocupaba a su pueblo, preocupaba a su pueblo porque estaban muy magros, estaban muy flacos. Pero el tema era salud indígena. ¿Sí? Y yo quedé así bloqueado, como cuando uno no sabe la porqué. El problema es portugués también. Yo no entendía a veces muchas cosas lo que me estaba diciendo. Y yo intentaba ahí diciendo, y fiqué así tranquilo, ahí calado. Y la moza me quería ayudar, la actriz me quería ayudar. Y ella tenía así una imagen así, los indígenas, dice, olha só, doutor, meu povo está sofrendo. Ay, yo, qué bueno. No. Mas sí, pero es una buena experiencia. ¿Sí? Es caro la experiencia, pero es muy buena. Sí, es muy buena. ¿Y vas a hacer de nuevo? ¿Cómo? No sé, yo hice solo porque hice, no tengo idea de ir a Brasil, no hay forma de irme a ejercer mi profesión allá. Hice porque hice. Probablemente vuelva a hacer, ¿sí? Porque así, nunca yo fui
al examen para el examen. Yo me iba al examen para ir a la playa, ¿entiendes? Por eso yo rendí en Florianópolis, ¿entiendes? Pero es muy buena, es muy buena. Pero así, nada más para que entiendan que también así, desde ahora ustedes tienen que practicar a ser bien detallistas. ¿Cómo? Sí, existen. Existen muchísimas plataformas. No voy a esquecer una vez que salió en una prueba que rendí, salió para hacer el Papá Nicolau, ¿sí? A la mujer. Mas era un maniquí, que era un maniquí donde uno tenía que introducir el espéculo. Y lo que uno va a hacer siempre tiene que ser muy detallista. Por eso yo digo así, tal vez les sirva. Yo digo siempre, acá está el músculo pectoral mayor, ¿sí? ¿Dónde se inserta? Esternón, ¿sí? Aquí se va a insertar en las costillas, en la clavícula, ¿sí? En el húmero, ok. Solamente que fíjense, si uno es más detallista, o sea, se inserta en la cara anterior del esternón en la mitad que le corresponde. Y sus fibras se entrecruzan con la del lado opuesto. Se inserta en la cara anterior de los 7 primeros cartílagos costales y parte externa. Si uno es más detallista, si uno ya se va acostumbrando a eso, eso le va a ayudar mucho después. Tiene que ser bien quisquilloso, bien detallista. Porque imagínense, cuando salía el Papá Nicolau, yo sabía todo lo que es cáncer de cuello uterino, papá, sabía todo, Mas cuando, o sea, faço el procedimiento, ahí yo me fui y tiene espéculo para hacer, y fíjense, cuando yo entré ahí, yo ya me fui y me senté, estaba ahí el maniquí, Antes de sentarme, yo no me di cuenta, porque uno tiene que mirar todo. Antes de sentarme, aquí había una lámpara, ¿sí? Yo tendría que ligar la lámpara primero, ¿entienden? Y eso vale, ligar la lámpara, sentarse. Yo posté mi gluba, porque uno va a hacer así el procedimiento, ¿sí? Ahora vos mi paramental, vos colocas gluba, toca máscara, aventado, dice así bien protocolarmente. Y yo cuando hice eso, yo esquecí que tenía que, en la lámina, tenía que botar el nombre del paciente, mas yo ya tenía mi guante. Igual agarré y boté el nombre, ¿verdad? Mas le digo que tiene que ser bien, dime. ¿Cómo? Ah, sí, el doctor Martínez. ¿Ese es él? Es así. Ah, sí. Así es el examen. Así es el examen. Ese es lo que está ahí en el... Dime. Falou que você tinha 10 minutos para fazer todo o protocolo. Sim. Os médicos do SUS hoje têm tipo metade ou até menos. Sim. Então, tem todo o protocolo andar, eles vão cortando. Uma vez que eu fui na médica do SUS, ela pegou, o que você está sentindo? Quanto é que está sentindo? Eu falei tal. Ela pegou a câmera do celular, olhou na garganta e falou, tá bom, toma aí o antibiótico mais forte que tem. Se isso não resolver, nada resolve. No, es que no se hace eso. No, eso no es la práctica real en medicina allá. O sea, ahí fue una menina así, doctor, así, me presenté, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te alguma doença? ¿Está dando alguma coisa? No. ¿Y está aconteciendo alguma cosa contigo? No. Y quería pegar ese pecado aquí. No, ella, imagínense, se fue porque ella sufrió bullying por causa de un funcionario do seu prédio, porque yo soy lésbica y era LGTB, salud y esas cosas, ¿no? Entonces, solamente para que vean que uno tiene que ser tan detallista, y uno tenía que empezar a hacer salud, no sé cómo le llaman, pero era el LGTB, ¿no? Entonces, uno le tenía que preguntar, imagínense, si es que utiliza objeto sexual con su pareja, ¿sí? Porque eso iba a diferenciar, si es que porque tenía 25 años, si es que ya iba a ser el Papá Nicolau o no, ¿entienden? Y entonces, ok, eso hasta puedo saber, más vos tienes que hablar después. ¿Sabes qué? Yo recomiendo que después de cada acto sexual, ustedes higienicen bien su aparelho y eso puntual, ¿entienden?
pues tienes que mantener las uñas cortas. Entonces, son cosas que no pasan en la realidad, ¿verdad? Pero ellos exigen y eso puntúan. Dime. Você falou sobre o protocolo de atendimento. Eu sou formada em psicologia e a gente tinha que fazer esse protocolo parecido para receber o paciente. Sim. Uma vez eu reprovei porque eu falei bom dia para o paciente, não pedi para ele sentar e ficar confortável. Sim. São coisas mínimas. Sim. Falei bom dia, tudo bem? Eu sou psicóloga do Hospital Rio Príncipe. Vamos começar o procedimento. E o meu paciente ficou em pé. Acontece. Aí o professor falou, você não pediu para ele sentar, ele ficou Sim. em pé. Não ficou confortável. Todo. Fíjense, no sé si ¿sabes lo que es protocolo Spike? ¿Sí? Protocolo Spike, ¿no? Es para dar mala noticia al paciente, ¿no? Eso me salió también en el examen. Ahí uno tenía que, Spike tiene cada una de las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A mí tranquilo, pero lo que le pasó a un amigo fue, es así. La paciente creo que tenía cáncer o no me acuerdo qué era. Uno tiene que preparar el ambiente, le tiene que preguntar si ella está preparada para escuchar, si le quiere invitar a alguna persona para escuchar con ella el problema, ¿sí? Cuánto quiere saber, qué ella ya sabe, ¿no? Y hay un momento del protocolo Spike donde el médico tiene que quedarse callado, ¿sí? Y darle su tiempo a la paciente para que ella llore, ¿no? Entonces ahí fiqué así, ya fiqué calado y ella empezó a llorar así, ¿verdad? Yo me quería reír tanto, ¿no? Y ahí un vaso de agua, ¿no? Entonces você tiene que ofrecer agua para la paciente, ¿no? Un amigo cuando empezó a llorar llegó y tomó el agua. Pero es muy buena experiencia. ¿Cómo? Pero es muy buena experiencia, es muy divertido. Agora morre, muito divertido. Dime. Yo tengo una pregunta sobre el estómago. Dime. ¿Qué pasa cuando una criatura tiene reflujo? ¿Reflujo? Sí, ¿qué sería el reflujo? Y el reflujo es cuando en realidad esto, ¿sí? Vuelve para arriba, ¿sí? El sistema nervioso generalmente del bebé todavía no está tan maduro y los tonos musculares todavía no están aptos para muchas cosas. Por eso, por ejemplo, el bebé, cuando nosotros nace, nosotros no podemos agarrarle la velocidad, su cabeza va a ficar así. Eso es por inmaduración del sistema nervioso, que todavía no produce un tono muscular suficiente para el cuello. Lo mismo para sentarse y lo mismo en muchísimas otras partes del cuerpo. Entonces los esfínteres que están aquí a este nivel, el del cardio y el del píloro, todavía son inmaduros, vamos a decir. Entonces sufren con más frecuencia regurgitación. ¿Sí? ¿Eso también puede causar a partir de una síndrome o algo así? Puede causar una síndrome. En el niño se recupera después, más en el adulto sí. En el adulto sí. Sí, si una síndrome puede causar eso. ¿Cómo así? Si una criatura tiene una síndrome, ¿verdad? Sí. Eso, una de las... Si el bebé tiene una enfermedad. Sí, si Ajá. ya nace con una síndrome. Lo que pasa es que tiene una enfermedad. Sí, ajá. La criatura puede adquirir con el tiempo eso. Si Sí. es una criatura que tiene Así, una ¿por qué te digo síndrome? Porque cuando vos se fala síndrome, ¿sí? Vos estás diciendo que tiene un conjunto de signos y síntomas. ¿Sí? Sí. Pero sí puede estar eso asociado a muchas enfermedades. Existen enfermedades en las cuales existe este tipo de trastorno, ¿sí? En el adulto, en el niño, ¿sí? Esto aquí estaría nuestro diafragma, ¿sí? Y entonces está el hiato esofágico. Eso ayuda o sirve como un esfínter, ¿sí? Y en algunas personas eso está más flojo. Y a veces el estómago pasa para arriba, porque adentro de la cavidad torácica hay una presión negativa. Entonces eso pasa para arriba y no funciona como un esfínter como tal. Eso produce un regurgitamiento. Es una de las causas. Más sí, existen muchísimas causas. Y lo que tiene, si es que va pasando y no se soluciona eso, es que aquí, el epitelio que tiene el esófago es plano, estratificado, no queratinizado.
¿sí? Y este es un epitelio cilíndrico simple que tiene mucus, produce mucus. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? El esófago intenta como controlar eso y sufre una metaplasia. Entonces sufre una transformación de epitelio y a eso le llama de esófago de Barrera. ¿Sí? Dime. ¿A quién? El ácido. ¿Cómo? Sí. E ela pode ser causada por excesso de sal. Sal no se tiene tanto que ver. No. Más bien, acidez tiene mucha causa. Hasta nerviosa, ¿sí? Hasta nerviosa porque aquí ustedes van a ver que existen 3 receptores que hacen que se aumente la secreción del ácido, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas. Hay una que se llama gastrina, una hormona que se llama gastrina, ¿sí? Que cuando se produce la gastrina, eso viene a estimular las células parietales y producen más ácido. Y hay, por ejemplo, enfermedades que producen mucha gastrina, ¿sí? Hay un tumor que se llama tumor de Zollinger-Ellison, ¿sí? Y es un gastrinoma, que significa un tumor que produce gastrina. Y eso estimula mucho, entonces produce mucha acidez. Pero una simple comida grasosa que uno coma, eso retarda el vaciamiento gástrico. Entonces queda más tiempo ahí, se produce mucho ácido que eso no se libera y eso va para arriba. ¿Sí? Ok, continuamos. Entonces, estábamos diciendo que produce el ácido, ¿sí? Nossa própria capa muscular do osso chama esse. Sí, vamos a mirar. Su capacidad es de 1,5 litros, ¿sí? Pero eso varía, ¿verdad? De persona en persona. En promedio es eso, pero eso puede variar mucho de persona en persona. Y decíamos, es un órgano móvil y extensible, ¿sí? Y ya sabemos por qué es importante saber que es móvil, porque eso puede volvularse, ¿sí? Muy bien, es un órgano tóraco-abdominal. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde está? ¿Está en el tórax o en el abdomen? Está en el abdomen. Todo lo que esté por debajo del diafragma es abdomen. Recuerdan que eso me separa tórax del abdomen. Pero está siendo protegido por la caja torácica, ¿sí? Entonces es un órgano tóraco-abdominal. Y aquí hay algo, fíjense, es un órgano supramesocólico, ¿sí? Aquí estaría, ¿ven esto? Este es el colon transverso. Si yo coloco aquí el colon transverso, aquí estaría el colon transverso, sí, aquí. Y el colon transverso tiene un meso, ¿sí? Que va a ir hacia atrás así. Ese meso se llama meso colon transverso. Y entonces el meso del colon transverso me divide a la cavidad abdominal en 2 pisos diferentes, ¿sí? En uno que va a ser supramesocólico y en otro que va a ser inframesocólico. Entonces el estómago está en la región supramesocólica, ¿sí? Muy bien. Y aquí, fíjense, ¿dónde está? Topográficamente, dime. ¿Cómo? Un órgano a la pared, sí. Se ele está mais para frente, o estômago Sí. Otra vez, así. Esto, si nosotros viésemos así, el colon estaría aquí, ¿sí? Y su meso va para atrás, porque eso va hacia la pared abdominal posterior. Ese es el concepto. Órgano a la pared abdominal posterior, ¿sí? Y entonces, lo que queda para arriba es llamado de órgano supramesocólico. En esta imagen daba para ver, creo. A ver. Fascias. Acá. Oye eso. ¿Ve esta línea que está aquí? ¿Ven eso? Ese es el sitio donde se está insertando el meso. Y entonces aquí estaría mi colon, así. Y ahí su meso. Y entonces eso me divide al abdomen en 2 porciones. La porción supramesocólica y la porción inframesocólica. Y el estómago está en la región supramesocólica, ¿sí? Ok. Y aquí lo que le estaba diciendo, ¿dónde está ubicado? En el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio, ¿sí? ¿Dónde está principalmente? ¿En el epigastrio o en el hipocondrio izquierdo? ¿Dónde les parece que hay mayor estómago?
¿En el epigastrio o en el hipocondrio izquierdo? En el epigastrio, ¿sí? Está ocupando una gran parte. Esto vendría hasta aquí, ¿ven? El hígado está ahí reposando sobre él. Entonces para nosotros siempre decimos una epigastralgia, ¿sí? Un dolor en el epigastrio, eso tiene que ser estómago, ¿sí? Hay otra cosa, ¿sí? Está el hígado, miren ahí. Pero lo más frecuente es que haya un dolor de estómago que un dolor de hígado, ¿sí? Entonces para nosotros decimos, la persona tiene una epigastralgia, dolor en el epigastrio tiene que ser estómago. Puede ser otra cosa, puede ser, pero lo primero que pensamos, ¿verdad? Entonces está en el epigastrio y nuestro hipocondrio izquierdo, ¿sí? Y aquí, todos dos decíamos, dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal, ¿ok? Decimos, tiene dos curvaturas, una curvatura menor y la curvatura mayor. Que recuerdan que hace rato vimos que era primero una curvatura anterior y una curvatura posterior, y al rotar, entonces forma la curvatura menor y la curvatura mayor. Dos orificios, el superior se llama carnes y el inferior se va a llamar píloro, ¿sí? Dos caras, una cara anterior y hacia atrás estaría la cara posterior, ¿sí? Y dos polos, uno superior y otro inferior, ¿sí? Entonces, aquí otra vez. ¿Cuáles son las partes que tiene? A la parte más alta, a eso se llama de fundus gástrico, ¿sí? Entonces, el fundus gástrico sería como, a ver, como cualquier envase. Imagínense aquí mi termo, ¿sí? ¿Qué había en la parte más alta de mi termo? El termo ese. Ajá, ese. ¿Quién? No, yo sé, es dentro, adentro. Aquí. Aire. ¿Entienden? El líquido está abajo. Y arriba hay qué cosa? Aire. Entonces el fundus generalmente, fíjense, nosotros vemos que ahí va a haber aire, ¿sí? A eso se le llama también de bolsa de aire gástrico, ¿sí? Pero no llamen de bolsa de aire gástrica de amor, llamen de fundus, ¿sí? Y eso es importante. Cuando nosotros hacemos la semiología, ¿sí? ¿Qué significa semiología? Inspección, palpación, percusión y ocultación, ¿sí? Inspección es mirar, ¿sí? Inspección. Palpación es tocar, ¿sí? Percusión es hacer esto, colocar el dedo aquí y hacer esto. ¿Ven? ¿Ven? Entonces el ruido que emite es diferente, ¿sí? Dependiendo si yo estoy tocando algo más macizo, aquí, fíjense aquí, ¿ven? Es diferente a algo donde va a haber aire, porque el que tiene aire va a sonar diferente, ¿sí? Y entonces a veces nosotros utilizamos aquí esto, empezamos a percutir, ¿sí? Imagínense, el hígado es un órgano macizo. Si yo voy percutiendo ahí, el ruido es diferente. Cuando llega al nivel del estómago, a nivel del fundus, eso va a sonar diferente, ¿sí? Entonces, el fundus generalmente está ocupado por aire, ¿sí? Aquí le tenemos al cuerpo, ¿sí? Esta es la extremidad inferior y este es el antropíloro, ¿sí? Dime. Para descobrir que o estômago tem uma capacidade de 1,5%, Sim. mas uma pessoa pode acabar distendendo ele. Claro. E aí aumentar essa capacidade. Así mismo. Só que isso daí acaba sendo ruim para a pessoa se ela distende demais. Sí, sí, sí. Eso no es lo mismo mi estómago que el estómago de la compañera, ¿no? Yo lo digo el estómago de Ricardo que mi estómago. Es solamente ejemplo para aprender. Sí. Não, é que assim, eu tenho certeza que o meu tem mais. No, es así. Eso, las células que tienen ahí, son como las de la vejiga también. Ellas tienen como receptores de estiramiento. Cuando se van estirando es cuando mandan señal al cerebro de que ya estamos llenos. Lo mismo la vejiga. Vejiga cuando se distiende, ¿sí? Eso va a mandar señal al cerebro para que el cerebro pueda tener esa sensación de querer orinar, ¿sí? Y lo mismo entonces el estómago, ¿verdad? ¿Cuánto más? Mas aí pode ser permanente. ¿Cómo? Sí. Sabe, tipo, se uma pessoa vai muito no rosto japonês. Sí. Ela come pra caramba. Por 8 mais 6 gente. Aí ela deixa assim.
Disminuir, no sé si puede disminuir. Nunca escuché que haya. Difícil es que haya un estudio para saber si es que disminuye. Probablemente pueda disminuir, ¿verdad? Probablemente pueda disminuir. Ok. Entonces aquí, esta va a ser la porción antropilórica. El antropíloro, y aquí estaría nuestro píloro mismo. ¿Sí? Muy bien. El orificio superior, el cardias, fíjense, está a nivel de la T11. ¿Sí? Y nuestro píloro está a nivel de la L1. ¿Sí? De la primera vértebra lumbar. ¿Sí? Muy bien. Esta es mi curvatura menor. Y a nivel de la curvatura menor, entre la porción vertical y la porción horizontal, existe como un pequeño ángulo que se le llama de incisura angular. ¿Sí? Y en la curvatura mayor, aquí arriba, entre lo que sería mi esófago y el fundus gástrico, también existe un ángulo que se llama ángulo de His. ¿Sí? Entonces aquí estaría el ángulo de His. ¿Sí? Muy bien. Este que está aquí va a ser su curvatura menor. ¿Sí? Por ahí le llegan los principales vasos sanguíneos al estómago. ¿Sí? También vamos a ver que le llegan por aquí, pero por aquí le llegan los principales vasos. ¿Sí? Por eso es que a la curvatura menor también se le conoce como ilio del estómago. ¿Sí? Porque es por ahí por donde le van a llegar los principales vasos y nervios. ¿Sí? Muy bien. Constitución anatómica. Esto es para la doctora Marbury. ¿Quién es el profesor de esto? Es para la doctora Marbury. ¿Sí? Pero siempre van a ver que es así. Todo lo que es tubo digestivo, no importa si es esófago, estómago, yeyuno, ilio, colon, apéndice, todos van a tener mucosa, submucosa muscular y serosa. En realidad serosa en el abdomen, porque el esófago no tiene serosa, ¿sí? Tiene una adventicia. Entonces aquí decimos mucosa, submucosa muscular y serosa. ¿Qué va a ser? La serosa, ¿qué va a ser? El peritoneo. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos aquí, esta es la mucosa. Miren cómo en la mucosa se ven unos pliegues. ¿Sí? Dice, varios pliegues. La mayoría de los pliegues siguen el eje mayor del estómago. Van en este sentido. No hay pliegues así. O sea, pueden existir, pero la mayoría van en este sentido. A nivel de nuestro orificio superior del cardias, los pliegues forman como una válvula que es llamada de válvula de Cubarón. ¿Sí? Muy bien. La capa muscular, ¿sí? Son 3 capas musculares. Vuelvo a repetir, esto es más histológico. ¿Sí? Pero fíjense, existe una capa longitudinal externa. ¿Ven? Aquí en la capa longitudinal externa. ¿Sí? Tiene una capa circular media, ¿sí? Y tiene una oblicua interna. Y decíamos que esa capa muscular es el que va a formar el esfínter pilórico. ¿Sí? Sí, ese es más interno. Aquí en el estómago, sí. Es el más interno. El interno. No le ponen así porque es un nombre, ¿no? Ok. Dime. Esa también es la longitudinal externa. Ahí, de vuelta aquí. Esta, ven esta y esta. ¿Ven? Longitudinal externa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es el peritoneo del estómago? ¿Sí? El estómago es más o menos así. A ver, ¿qué vamos a peritonizar acá? Alzamos tu mano así. Este va a ser el estómago. ¿Ok? Esto va a ser su cara anterior y esta va a ser la cara posterior. El peritoneo hacia adelante le cubre todo. ¿Ok? Está cubriendo toda la cara anterior. Ahora, hacia atrás, cuando viene el peritoneo aquí, justo aquí donde está el fundus, ¿sí? ¿Qué hace el peritoneo? Viene aquí y cubre hasta aquí. Ahí ya no le cubre. No cubre el fundus ni el cardias. ¿Entienden? Llega aquí así y de ahí ya se va al diafragma. De aquí viene el peritoneo y va al diafragma. ¿Entienden? Entonces en la cara posterior, ¿sí? En la parte del fundus y del cardias no está peritonizado. ¿Sí? Y a eso se le llama de área desnuda del estómago. ¿Sí? Entonces el área desnuda del estómago está en la cara posterior del estómago. ¿Sí? ¿Qué hora es?
Isso tem a ver com a famosa dor na boca do estômago, né? Que como ele não está peritronizado, ele aparece mais. Assim. No. No, nada más, no es solamente porque no está peritronizado. A veces para las 11:40. Sí. Probablemente. No, generalmente el dolor que duele aquí e irradia aquí en la vesícula. Generalmente, hay que ser estudio. Ok, entonces, hacia adelante está totalmente cubierta, ¿sí? Hacia atrás, entonces la parte del fundus y del cardias, de ahí directamente eso va a ir hacia el diafragma, ¿sí? Y forma un ligamento que se va a llamar ligamento gastrofrénico, ¿sí? Gastroestómago, frénico, diafragma, ¿sí? Y entonces ellos están delimitando ahí el área desnuda del estómago, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? A ver, colocando así humano. Esto va a ser curvatura mayor y esta va a ser la curvatura menor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si dos hojas, la hoja anterior y la hoja posterior? Esta hoja anterior y posterior hacia la curvatura menor, fíjense, se reúnen y de aquí van al hígado. Y nosotros ya vimos hace rato eso. Eso era qué cosa? El epiplón menor, ¿sí? Ahora, en la curvatura mayor, ellos también se reúnen, ¿sí? Y hacia abajo van a descender y van a formar el epiplón mayor. Vamos a ver que van a formar más cosas. Pero aquí, esto, ¿ven? Ahí está. ¿Ven? Aquí esto va a ser el epiplón menor. Y esto que estamos viendo aquí, este es el epiplón mayor, ¿sí? Miren lo que hace el epiplón mayor. Así, son la hoja anterior y la hoja posterior. Entonces esto desciende aquí. Si ese epiplón tiene que unirse ¿con quién? Con otro órgano, ¿sí? Entonces desciende aquí como un avental. ¿Cómo es así? Desciende aquí así, dos hojas, llega hasta la porción suprapúbica. Y después, ¿qué dice el libro? Sufre una inflexión, dice. ¿Qué significa eso? Hace un giro y vuelve a subir. ¿Entiende? Son 4 hojas, 2 que bajaron y 2 que vuelven a subir. Y cuando sube, ahí va y se inserta en el colon transverso. Entonces el epiplón mayor une 2 órganos, el estómago y el colon transverso. Pero desciende aquí así como un avental, ¿sí? Entonces cuando uno abre, cuando uno ve así el abdomen, a ver si es que no veo una imagen, cuando uno abre aquí la cavidad, entonces ve ese epiplón así, hasta aquí. Esto desciende aquí y de aquí sube y va al colon transverso. Y eso tiene lleno de vasos aquí, ¿sí? ¿Cómo? Está más posterior. Sí, él desciende aquí, otra vez. Voy a hacer el estómago. Así desciende aquí, cuando viene aquí, él va aquí y ahí ¡pum! Se fija el colon transverso. ¿Sí? Ok. O professor, dois igual para vocês pegam os vasos também, fazer ligação com os vasos. ¿Pega o vaso? Como que faz a ligação com os vasos? Ah, ese es el que vimos aquí. Epiplón gastroesplénico. Sí, eso también es el peritoneo. Aquí también está mencionando eso. Fíjense, ¿dónde estábamos? Aquí. A nivel de la curvatura menor va a formar el epiplón menor. Ahora, a nivel de la curvatura mayor, y aquí fíjense lo que dice, va a formar el ligamento gastroesplénico. Y ven que pone ligamento entre paréntesis. El libro mismo menciona así. Nosotros ya vimos, ¿es ligamento o no esto? No, es epiplón. Epiplón gastroesplénico, ¿sí? Y después aquí va a formar nuestro epiplón mayor, ¿sí? Muy bien. Entonces sería ese, ¿sí? Ahora, relaciones que tiene el estómago. ¿Con quién se relaciona hacia adelante? Aquí, fíjense, tiene una importante relación con el hígado. Tanto es así que cuando nosotros estudiamos hígado, vamos a ver que el hígado tiene 2 caras. Una cara sería esta que estamos viendo aquí, que estaría en relación con esto. ¿Ven esto? ¿Qué sería esto?
diafragmática. Toda esa es la cara diafragmática. Ahora, la cara que está en relación aquí con las vísceras, esa va a ser la cara visceral. Entonces tiene dos caras, cara diafragmática y la cara visceral. Entonces, en la cara visceral, a este nivel, el hígado tiene una gran impresión que se llama impresión gástrica. ¿Sí? Entonces, eso estaría ahí a ese nivel. Muy bien, después fíjense, se relaciona con el diafragma y la pared torácica a este nivel. Y a eso se le llama de espacio semilunar de Traube. Y aquí a este nivel, con la pared anterior del abdomen, en un triángulo que llaman triángulo de la B. ¿Sí? ¿Cómo está delimitado el triángulo de la B? Así, arriba y a la derecha sigue el borde, ¿sí? El borde anterior del hígado, ¿sí? Hacia arriba y a la izquierda se sigue aquí el reborde costal, ¿sí? Y hacia abajo se traza una línea imaginaria que va por el noveno cartílago, ¿sí? Entonces a eso del noveno cartílago de un lado al otro. Entonces a eso le llaman de triángulo de la B, ¿sí? Ahora, este que está aquí, ¿sí? Este es el espacio semilunar de Traube, ¿sí? Este es más chato porque es muy imaginario es su espacio. Pero se sigue aquí, fíjense, abajo dice el reborde costal. Lateralmente, una línea, nosotros tenemos aquí en la axila tres líneas: línea axilar anterior, línea axilar media y una línea axilar posterior. Entonces dice lateralmente la línea axilar anterior. Y hacia arriba dice una línea curva cóncava hacia abajo que no sobrepase el quinto cartílago costal, ¿sí? Entonces ese es el espacio semilunar de Traube, ¿sí? Ahora, hacia atrás, ¿con quién se relaciona? Nosotros ya más o menos sabemos algunas cositas, ¿ven? Algunas cosas ya sabemos con quién se va a relacionar atrás. Y el libro divide así: relación posterior en la porción que está peritonizada y en la relación posterior en la porción que no está peritonizada, ¿sí? A nivel del área desnuda. Entonces aquí, esta imagen es muy buena como hicieron. Para que entiendan, este es el estómago, ¿ven? El estómago tendría que estar así aquí, pum. Y aquí sale su epiplono, ¿entienden? La curvatura mayor es esta, ¿ven? Y entonces eso tendría que venir hasta aquí así, ¿sí? ¿Qué ellos hicieron? Cortaron aquí esto y levantaron el estómago. ¿Para qué levantaron el estómago? Para ver quién está atrás, ¿sí? Para ver quién está atrás. Entonces nosotros vemos, atrás le vemos al cuerpo y a la cola del páncreas, ¿sí? Y yo le decía hace rato aquí, ¿ven? Por encima del páncreas viaja una arteria. ¿Cómo se llama la arteria? Esplénica, ¿sí? Eso es muy importante, fíjense, la arteria esplénica es ¿qué cosa? Relación posterior, que está pasando por detrás, ¿sí? Si yo necesito vascularizar al estómago, hay una arteria que está pasando por detrás, ¿sí? Vamos a ver que existe una gástrica posterior, probablemente va a ser de la esplénica, ¿verdad? Entonces es necesario saber qué está pasando esa por detrás, ¿sí? ¿Qué más? El meso del colon transverso, ¿sí? El meso del colon transverso que le está separando, dice, de la flexura duodenal y del intestino delgado. Porque esto que está aquí ya está en el compartimiento inframesopelviano. Ahora, en el área desnuda, ¿sí? En el área desnuda, nosotros algunas cosas ya conocemos aquí, ¿sí? Este que está aquí, no sé si da para ver aquí a este nivel. Esta es mi arteria aorta, aquí estaría. Y aquí estaría el pilar principal izquierdo del diafragma. Nosotros vimos eso cuando estudiamos región celíaca de Lusch, ¿sí? Entonces ahí. ¿Qué más? Aquí estudiamos esto, ¿ven? Aquí a este nivel, atrás a este nivel está hablando, ¿eh? Arriba estaría el riñón izquierdo. Y por encima del riñón izquierdo va a estar ¿qué cosa? La glándula suprarrenal izquierda, ¿sí? Entonces eso también va a entrar en relación ahí, ¿sí? Y ahí el ligamento gastrofrénico, ¿sí? ¿Cuál es el ligamento gastrofrénico? Yo les digo así, con la mano de la compañera. Aquí adelante la hoja anterior cubre todo y hacia atrás, ¿sí? De ahí se va al diafragma, es el ligamento gastrofrénico, ¿verdad? Entonces estaría también atrás. Muy bien, y aquí esto ya estudiamos, ¿verdad? La transcavidad de los epiplonos, ¿sí?
Muy bien. Relación de la curvatura mayor. Aquí, desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces aquí se relaciona con el esófago y decíamos que ahí formaban un ángulo que se llamaba ¿cómo? Ángulo de His. ¿Sí? Ahí tenía el ángulo de His. Entonces ya aquí a este nivel la curvatura mayor se relaciona sucesivamente así, con nuestro diafragma, con el vaso, ¿sí? La flexura cólica izquierda, aquí colon transverso y el epiflón mayor. El epiflón mayor ya sería todo esto que está aquí, ¿sí? Y la curvatura menor, que yo veo aquí en la curvatura menor, ¿qué sería esto? El epiflón menor. ¿Y qué hay ahí también a nivel de la curvatura menor? Si nosotros sacamos esto, ¿qué vamos a encontrar allá? ¿Cómo se llamaba esa región? Región celíaca de Luschka, ¿sí? Nosotros vimos aquí, ¿ven? Entonces la curvatura menor aquí, ¿sí? El epiflón menor y ahí estaría la región celíaca de Luschka. Miren lo que da para ver ahí: páncreas, ¿sí? Aorta, el tronco celíaco, el plexo celíaco, ¿sí? Plexo celíaco vamos a ver en la tercera clase, cuarta. Muy bien. ¿Qué cosa? Está, no por debajo. Posterior. Porque si pusiera por debajo, entonces está aquí. Ok. ¿Cómo está vascularizado nuestro estómago? Vamos a hacer aquí su vascularización arterial. Sí, se dieron cuenta que abdomen es más costoso de estudiar que cabeza y cuello. Sí, ¿verdad? Eu prefiro cabeça. ¿Cómo? Eu prefiro cabeça. ¿En serio? Sim. ¿Quién prefiere cabeza? Eu. Gostei de ficar com cremel. Ay, borré algo que no tenía que borrar. Ok, otra vez. Aquí del intestino primitivo anterior, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? O hígado. La parte más inferior del esófago. ¿Se va a formar qué cosa? El estómago. ¿Sí? Se forma aquí la primera y hasta la mitad de la segunda. ¿Sí o no? ¿Qué más? ¿Se formaba aquí qué cosa? Salía un esbozo que se llamaba esbozo ¿qué? Hepático. Y entonces iba a formar aquí el hígado. ¿Ok? Sale un esbozo esplénico para formar qué cosa? El vaso. ¿Sí? Y sale un esbozo ¿qué? Pancreático, ¿verdad? Para entonces fíjense, ¿qué arteria nace para ellos? ¿Qué arteria nace para el intestino primitivo anterior? El tronco celíaco, ¿sí? Entonces aquí, voy a colocar aquí el tronco celíaco. Vamos a hacer aquí. Aquí estaría el tronco celíaco. El tronco celíaco es muy pequeño, ¿ok? Es cortito, ¿sí? Y del tronco celíaco nacen 3 arterias, ¿sí? Del tronco celíaco van a nacer 3 arterias. Díganme ustedes. Gástrica izquierda, gástrica derecha. Muy bien, ¿sí? Fíjense, del tronco celíaco van a salir 3 arterias. Piensen ustedes, miren ahí, ¿cuáles son las vísceras del intestino primitivo anterior que llaman más la atención? El hígado, ¿sí o no? Entonces del tronco celíaco sale una rama que va a ir hacia el hígado, ¿ok? Esta que va hacia el hígado, en realidad, fíjense, no va exclusivamente al hígado, sino que va para el hígado y otras cosas, ¿sí? Cuando va a otras cosas le vamos a llamar de arteria hepática común,
¿Ok? Entonces esta que está aquí se va a llamar arteria hepática común. ¿Ok? ¿Qué otro órgano llama la atención aquí? Estómago. Y entonces se origina aquí una arteria que va a ir al estómago aquí hacia este nivel. La arteria se va a llamar arteria gástrica izquierda. ¿Ok? Esa va a ser mi arteria gástrica izquierda. ¿Sí? Otro órgano que llame la atención, el vaso. ¿Sí? Y recién vimos aquí que esta arteria iba a viajar por encima del páncreas, ¿sí? Y está aquí, por encima del páncreas, y va a pasar por donde? Por detrás del estómago. ¿Entienden? Es necesario saber que va a pasar por detrás del estómago, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ramas del tronco celíaco? Arteria hepática común, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica, ¿sí? Ahora, al principio, este es el intestino primitivo anterior, ¿ven? Este es. Aquí estaría, vamos a hacer aquí estaría mi arteria aorta, ¿sí? Es así. Lo primero que ocurre es una pequeña dilatación. Entonces, ¿qué ocurre? Nace el tronco celíaco y da las 3 ramas. Y esas 3 ramas, fíjense, esas 3 ramas lo único que tienen para vascularizar ahí es el estómago. ¿Entienden? ¿Qué es la dilatación que está teniendo? Entonces, ahora, aquí, las 3 ramas continúan vascularizando el estómago, ¿sí? Las 3 ramas van a vascularizar el estómago porque siempre fue así. ¿Entienden? Entonces, vamos aquí. Esta que está aquí es mi arteria gástrica izquierda. Está en la curvatura menor. ¿Por qué se llama gástrica izquierda? Porque existe una gástrica derecha. ¿Sí? Miren aquí. Esta es mi arteria hepática común. ¿Ok? La arteria hepática común es común porque ella va a dar una rama que va a ir para abajo. ¿Ok? Esta que viene aquí por abajo va a pasar por detrás de nuestro duodeno. Aquí. Esa arteria aquí, que está pasando aquí, ¿qué hace ella? Ella mira por un lado aquí al duodeno que está con el páncreas, ¿sí? Al duodeno, y por otro lado va a mirar al estómago. ¿Cómo se va a llamar la arteria que viene aquí para el duodeno y para el estómago? Muy bien. La arteria se llama arteria gastroduodenal. ¿Ok? ¿Gastro qué? Gastroduodenal. ¿Está bien? Ahora, la otra rama que va a originar aquí, mi arteria hepática común, esta ya va para el hígado y vías biliares. Entonces a esta ya le vamos a llamar de arteria hepática propia. ¿Sí? Vamos a ver después cuando veamos hígado que esta va a dar una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, otra vez, ¿esta va a ser qué cosa? Hepática común. Hepática común. Esta que va a descender aquí, ¿cómo se llama? Gastrohepática duodena. Gastrodenal. Y esta que sube aquí, Hepática propia. hepática propia. Ahora, miren aquí. De esta arteria que está aquí, de la arteria hepática propia, va a salir una arteria que viene aquí hacia el píloro, pero va a pasar aquí a nivel de la curvatura menor del estómago. ¿Sí? Esa arteria que está aquí se va a llamar arteria gástrica derecha. ¿Sí? Miren qué hace la gástrica derecha. Ella se va a anastomosar. ¿Sí? Ella se va a anastomosar. Nos vamos a hacer la anastomosis más arriba. ¿Sí? Se van a anastomosar con la gástrica izquierda. ¿Sí? Entonces aquí, otra vez. Yo tengo aquí en la curvatura menor del estómago un círculo arterial que se llama de círculo arterial de la curvatura menor del estómago. ¿Sí? ¿Quiénes se anastomosan aquí? La arteria ¿qué? Gástrica derecha, que se va a anastomosar ¿con quién? Con la arteria gástrica izquierda. ¿Sí? Entonces se anastomosan ellas. ¿De dónde vino la gástrica izquierda? ¿De dónde viene la gástrica izquierda? Del tronco celíaco.
¿De dónde viene la gástrica derecha? Hepática propia. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso se llama el círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Ahora vamos a ver que existe un círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Miren acá. Este que está aquí, este es mi estómago. En la curvatura mayor del estómago, aquí hay algo que desciende así. ¿Ven? ¿Qué sería eso? El epiplón. Muy bien. Este es el epiplón mayor. ¿Ok? Todo esto. Entonces miren aquí. Esta arteria que estaba descendiendo aquí, mi arteria, ¿cómo se llamaba esta? La gastroduodenal, ¿sí? ¿Ella qué hace? Por un lado ve el duodeno, que el duodeno y páncreas, que están así, ¿verdad? Y por otro lado ve qué cosa, el estómago y el epiplón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar esta arteria que viene aquí hacia el estómago y el epiplón? Arteria gastroepiploica derecha, ¿sí? Entonces viene aquí mi arteria gastroepiploica derecha. Va a dar ramas tanto para el estómago como para el epiplón, porque si ese epiplón tiene que tener sangre, tiene que tener vascularización. Ahora, la otra rama, vamos a estudiar mejor en la próxima clase, ¿sí? Esta que está aquí, está mirando qué cosa, el páncreas y el duodeno. ¿Cómo se va a llamar esta arteria? Vamos a ponerle el nombre. Está mirando al páncreas y al duodeno. ¿Cómo se va a llamar? Muy bien, se va a llamar arteria pancreático duodenal superior anterior. ¿Ok? Ok. Superior anterior o anterior superior, da lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo se llamaba esta arteria? Gastroepiploica derecha. Si existe una gastroepiploica derecha, muy bien. ¿De dónde creen que van a ser? ¿Cuál es la arteria que llega hasta el otro extremo del estómago? La arteria esplénica. Entonces, ¿qué hace mi arteria esplénica? De aquí va a salir la arteria gastroepiploica izquierda. Y entonces anastomosa también. ¿Sí? Entonces, en la curvatura mayor del estómago, tengo el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. ¿Anastomosis de quién? De las arterias gastroepiploicas. ¿Sí? Dime. La pancreática duodenal, ¿puedes decir que es anterior superior o es anterior y superior? Llámenle así nada más. Anterior, superior o superior anterior, como quieran. ¿Sí? Dime. Sí. Pancreática duodenal superior anterior é realmente quem? De la gastroduodenal. ¿Sí? Otra vez. Esta es mi arteria gastroduodenal. ¿Cómo termina? Da dos ramas terminales. Una se va a llamar pancreático duodenal superior anterior y la otra va a ser la arteria gastroepiploica derecha. ¿Sí? Porque aquí viene una gastroepiploica izquierda, que es rama de quién? De mi arteria esplénica. ¿Sí? Entonces miren aquí cómo el estómago, ¿ven? Está vascularizado por esto que está aquí. Mirando así, ¿ustedes creen que ya es suficiente la vascularización del estómago, sí o no? No, ¿verdad? Muy bien, aquí genial, pero aquí arriba creo que le falta, ¿verdad? Entonces, vamos a vascularizar por detrás. ¿Sí? ¿Quién arteria está pasando por detrás? La esplénica. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a hacer la arteria esplénica? Origina múltiples arterias, ¿sí? Vamos a ver, que se llaman arterias gástricas cortas, ¿sí? Y una más desarrollada, que vamos a hacer así, porque está atrás, así. Se llama arteria gástrica posterior. Y entonces ella ayuda a vascularizar la parte posterior. ¿Ok? Ahora, a este nivel, pero hacia la parte anterior, ¿sí? El que está aquí es esta, la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer mi arteria gástrica izquierda? Ella va a originar aquí una arteria que se va a llamar arteria gastroesofágica, ¿sí? Arteria gastroesofágica. O ahí tiene su otro nombre más fácil si quieren, ¿verdad? Esófago cardiotuberositaria anterior. ¿Vamos? Entonces, vamos de vuelta. Aquí.
las gástricas cortas, ¿sí? Y la gástrica posterior es para la parte posterior. ¿De dónde nacen estas? ¿De dónde? De la arteria esplénica, porque la esplénica está pasando atrás. Ahora, la arteria gastroesofágica, ella va a nacer ¿de dónde? De mi gástrica izquierda, ¿sí? Y fíjense, no solamente eso, miren que aquí, esto también se forma aquí, ¿ven? ¿Qué sería esto? El esófago. Y entonces existe una arteria que se llama arteria esofágica inferior, que nace también de la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Entonces sería eso. Vamos a repetir de vuelta. Círculo arterial de la curvatura menor del estómago, ¿sí? ¿Quiénes se van a anastomosar? Aquí. Perdón, voy a ver esa casa. Miren acá. Este es mi tronco celíaco. 3 ramas. El que va hacia la derecha se va a llamar como hepática común. El que va hacia la izquierda, este va a ser ¿qué cosa? El tronco, este va a ser la arteria esplénica, perdón. ¿Sí? Esta va a ser la arteria esplénica. Y esta que está aquí es mi arteria gástrica izquierda. ¿Sí? Miren cómo el que diseñó aquí, la arteria esplénica, ven cómo hace bien tortuosa. Inclusive aquí hizo como una vuelta, ¿ven? Hizo una arteria serpenteante. ¿Sí? Entonces miren cómo está pasando por detrás. ¿Sí? Y aquí está mi gástrica izquierda. ¿Ven? Que está naciendo directamente del tronco celíaco. Y miren aquí, la gástrica derecha o arteria pilórica, ¿sí? ¿De dónde está naciendo? Hepática propia, ¿verdad? Esta es hepática común, origina la gastroduodenal, ¿sí? Y esta ya va a ser la hepática propia. Y de la hepática propia sale la gástrica derecha o arteria pilórica. Y entonces se anastomosa. Ahora, en la curvatura mayor, miren qué lindo, entre el estómago y el epiploide. No había forma de no colocarle ese nombre, ¿verdad? Tendría que llamarse gastroepiploide. ¿Sí? Y entonces tenemos la gastroepiploica izquierda, ¿sí? Que va a venir ¿de qué arteria? La arteria esplénica, ¿sí? La gastroepiploica izquierda. Y la gastroepiploica derecha viene ¿de dónde? De la arteria gastroduodenal. ¿Sí? De la arteria gastroduodenal. Muy bien. Ahora, aquí atrás, la arteria esplénica, ¿ven? Origina varias arterias gástricas cortas y origina una más desarrollada que se llama como gástrica posterior. Y mi arteria gástrica izquierda, ella va a originar ¿qué cosa? La arteria gastroesofágica, ¿sí? Y fíjense aquí esta arteria, ¿ven esta? ¿Esa va a ser qué cosa? La esofágica inferior. ¿Ok? Entonces esa es la vascularización arterial del estómago. ¿Sí? Professor, Dime. então você falou que a esplênica era a gástrica posterior. Sim. Mas não tem uma gástrica anterior? No le llaman de gástrica anterior a esta. Ya está aquí. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Gástrica posterior. Antiguamente, a esta que está aquí, le llamaban de esófago cariotuberositaria anterior y a esta esófago cariotuberositaria posterior. ¿Sí? Pero no le llaman así de gástrica anterior, le llaman de gastroesofágica. Y esa quedó como gástrica posterior. ¿Sí? Porque a posterior ela vai ligar a parte posterior também da carne, né? Sí, va a ser Vai até a complementar. carne, Sí, sí. o esôfago também. Sí. Esta arteria gastroesofágica, ella ayuda a vascularizar el fundus, la parte anterior del fundus y el cardias. ¿Sí? La esofágica inferior ayuda a vascularizar. Doutor, Dime. a gástrica esquerda ela vai originar só a gástrica Perdón, ¿de cuál me estás hablando? ¿La gástrica? Sí, va a originar aquí a la gastroesofágica, ¿sí? Y a la arteria esofágica inferior, ¿sí? A veces puede dar ramas hepáticas, ¿sí? Muy bien. Ahora, el drenaje venoso del estómago, dice, miren que dice, son satélites de la arteria.
¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí arteria gástrica, arteria gastroepiploica izquierda, aquí también va a haber ¿qué cosa? Vena gastroepiploica izquierda. Si aquí existe arteria gástrica izquierda, va a existir también vena gástrica izquierda. ¿Sí? Entonces decimos son satélites. ¿Sí? Y parecido en cuanto a su drenaje. No es tan exacto, pero algo parecido. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estaría la vena gastroepiploica izquierda. ¿Dónde va a drenar la vena gastroepiploica izquierda? ¿Dónde va a ir a terminar? ¿Dónde va a drenar? No. Aquí se va a ir la sangre hacia otro lado. La vena gastroepiploica izquierda, ella va a drenar ¿en dónde? En la vena esplénica. ¿Entienden? Va como en sentido inverso. ¿Sí? No están así. No están así. Pero en algunas partes, por ejemplo aquí, ¿dónde va a drenar la vena gástrica posterior? En la vena esplénica. Y las venas gástricas cortas en la vena esplénica. ¿Sí? Solo que, por ejemplo, no existe vena troncoceliaca. ¿Entienden? Aquí existe la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. Y ellas vienen a esta vena que está aquí, a la vena porta. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos aquí, ¿ven? Esta es la vena gástrica izquierda y esta es la vena gástrica derecha. ¿Dónde van a ir a drenar? En la vena porta. ¿Sí? Y aquí, fíjense, esta es mi vena gastroepiploica izquierda. Ella va a ir a drenar ¿en dónde? A la vena esplénica. ¿Sí? La vena gastroepiploica derecha, ella se va a unir con otra vena que se llama vena cólica derecha. ¿Sí? No da para ver bien en esta imagen. ¿Sí? Y esa vena va a formar un tronco que se llama tronco venoso gastrocólico de Henle. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma el tronco venoso gastrocólico de Henle? Entre la vena gastroepiploica derecha y la vena cólica derecha. ¿Sí? Como no tengo el colon aquí, no les puedo mostrar dónde están. Muy bien. Entonces sería eso, ¿verdad? Entonces sería eso. Aquí está el tronco. Este es el tronco venoso gastrocólico de Henle. Muy bien. Entonces, de vuelta aquí estamos viendo las venas. ¿Sí? La vena gástrica izquierda y la gástrica derecha van a la vena porta, ¿verdad? La vena gastroepiploica izquierda va a ir ¿hacia dónde? A la vena esplénica, muy bien. Y mi vena gastroepiploica derecha va a formar el tronco venoso gastrocólico de Henle junto con la vena cólica derecha. Y aquí, las venas gástricas posterior y gástricas cortas van a ir ¿hacia dónde? A la vena esplénica. Ya van a ir a la vena. Esto es vena, ¿ok? Y la gastroesofágica va a la gástrica izquierda. Entonces esta, y aquí muy importante, miren acá, esta es la vena gastroesofágica. Y esta, miren acá esta. ¿Qué vena es esta? Muy bien, esa es la vena esofágica inferior. ¿Sí? Está terminando. La vena, esto es muy interesante. Si ustedes regresan a la clase de tórax 4 y ven de vuelta el drenaje venoso del esófago, van a ver que dice: las venas de la parte superior del esófago van a las venas tiroides, ¿sí? Las que están en el cuello. Las venas del esófago, la parte torácica, ¿van a ir a dónde? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Las venas del esófago a nivel torácico, ¿a dónde van a ir? Socorro. Muy bien. Aquí a la derecha la sangre vaya hacia los ácidos y a la izquierda vaya hacia dónde? Hacia la hemiácido accesorio. Al final, la vena del esófago, ¿sí? En la porción torácica, ellas van a ir hacia la ácido, todas al final a la ácido, y esa va a la vena cava superior. ¿Sí? Vena cava superior. ¿Cómo? Van a la ácido y después a la cava superior. Ahora, esta que está aquí va a ir hacia la vena gástrica izquierda. ¿Sí? Y la vena gástrica izquierda va a la vena porta.
Y aquí ocurre una anastomosis entre las venas que van del sistema hacia el sistema de la vena cava y hacia el sistema de la vena porta. En la próxima clase vamos a ver lo que son las anastomosis porto-cava. ¿Sí? Es muy interesante saber eso. Ok, ahora, ¿cómo está inervado el estómago? ¿Sí? Aquí hay algo que va a valer para todos. Yo les pregunto a ustedes así: ¿cómo está inervado los riñones? ¿Sí? O sea, los riñones están inervados por el plexo renal, rama del plexo celíaco. Y la glándula suprarrenal, del plexo suprarrenal, rama del plexo celíaco. Y el yeyuno, el plexo yeyunal, rama del... ¿Entienden? Con cada arteria que van haciendo, nace un plexo nervioso. Ese plexo es el plexo celíaco. ¿Ven? Entonces, todas las vísceras del abdomen están inervados por el plexo celíaco. En la próxima clase vamos a estudiar el plexo celíaco. ¿Sí? Entonces, el estómago, él recibe ramas, ¿sí?, del plexo celíaco. Pero aparte de eso, yo no sé si ustedes recuerdan, el esófago, cuando atravesaba el diafragma, ¿atravesaba con quién? ¿Con quién atravesó? Ok, pero ¿con quién? Con los nervios vagos, ¿sí? Y decíamos así: el vago izquierdo pasa adelante y el vago derecho va atrás. Este vago derecho, ese se va a ir a formar el plexo celíaco, que vamos a estudiar en la próxima clase, ¿sí? Y este vago izquierdo, él viene a la curvatura menor del estómago, ¿ven? El nervio vago izquierdo, que se hace anterior aquí, ¿sí?, viene a la curvatura menor y empieza a inervar al estómago, ¿sí? La última rama del nervio vago, ¿sí?, a ese se le llama de nervio principal, anterior de la curvatura menor del estómago, o nervio de la Target, ¿sí? Muy pocas cosas ahí que llevan el nombre de la Target, ¿sí? Este es uno, ¿sí? Entonces, el nervio de la Target es el nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Muy bien, entonces aquí llega el nervio vago izquierdo. Y el nervio vago derecho también da ramas, ¿sí?, para el estómago. Entonces, ¿cómo está inervado? Ramas del plexo celíaco, el nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el nervio vago al estómago? ¿Qué está produciendo? ¿Qué tipo de inervación está trayendo? ¿Simpática o parasimpática? Parasimpática, ¿sí? Solamente tenemos el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, ¿sí? El óculomotor, el nervio facial, el glosofaringeo y el vago, ellos son parasimpáticos. Entonces, esto está trayendo información parasimpática al estómago, ¿sí?, al abdomen mismo. Entonces, aquí, ¿qué hace el sistema nervioso parasimpático en relación al estómago? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? El parasimpático, nosotros vamos a ver que él trabaja cuando nosotros estamos relajados, ¿entienden? Cuando no es una situación de peligro, porque cuando es de peligro es simpático, ¿recuerdan? Y el parasimpático es lo opuesto. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, ¿sí?, el nervio vago estimula al estómago para que empiece a producir más ácido, más jugo gástrico, ¿sí? Así lo mismo que la saliva, ¿sí? Las glándulas salivales, ellos refieren de información parasimpática para producir saliva, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿sí?, aquí, porque fíjense, antiguamente, ¿sí?, antes de que se conociera el omeprazol, el pantoprazol, el someprazol, ¿sí?, cuando una persona tenía una úlcera, ¿sí?, el tratamiento era quirúrgico, se hacía una vagotomía, ¿sí? Entonces tenían que cortar el vago porque el vago estimula la producción de secreción ácida, ¿sí? Entonces tenían que hacer una vagotomía. Ahora ya no se hace eso, ¿verdad? Muy bien, sería esa la inervación de nuestro estómago, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer un recreo y después continuamos, ¿sí? Semana que viene, ¿verdad? ¿Qué semana que viene?